Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar que lleva por título 3 escenarios para un juicio oral, conformidad, interrogatorio del acusado y testimonio de la víctima de lo que deberían ser. He de precisar que más allá de la concreta temática de este webinar, esta sesión lo es también de presentación del curso de alta especialización en litigación penal, un curso eminentemente práctico que proyecta comenzar su andadura en enero del próximo año y prolongarse viernes tras viernes hasta el mes de junio de 2025, eso sí, en su primera edición. Entonces, animo a todos los que tengan interés en ese curso a que consulten la página web de esta Escuela de Práctica Jurídica. Verán en esa web el programa y sobre todo el magnífico elenco de profesores que van a impartir este curso. Vaya por delante que la altura del curso de alta litigación la dan justamente los profesores, una altura que, si se me permite la hipérbole, pues es estratosférica. Quiero a la presentación sumar también la gratitud que personalizamos en primer lugar en el director de la Escuela de esta Práctica Jurídica, en el profesor Almudí. Fue él quien contactó con Javier Sánchez Vera y conmigo hace ya muchos meses para proponernos dirigir este curso, propuesta que obviamente aceptamos con el mayor de los sagrados y con la mayor de las ilusiones. Y muchas gracias también a María Luisa Silva, nuestra invitada, por la generosidad que ha tenido en acompañarnos hoy. María Luisa Silva es, como la mayoría de los miembros de nuestro claustro, doctora en Derecho Penal, una condición a la que suma la de ser letrada del Tribunal Supremo en el área de penal y la de haber sido antes magistrada de algunos juzgados de la provincia. El último, corrígeme si me equivoco, el juzgado de Alcalá de Henares, número 2, juzgado de lo penal. Número 2 de Alcalá de Henares. Siguiendo el orden de los escenarios que vamos a analizar en este webinar, será ella quien se ocupe del último de los escenarios, del testimonio de la víctima y de las exigencias, ¿no?, que deben darse en ese testimonio para desvirtuar la presunción de inocencia. Previamente, Javier Sánchez Vera nos hablará de la conveniencia o no de interrogar al acusado, ¿no?, y en todo caso cómo hay que enfrentar ese interrogatorio del acusado, y yo haré lo propio con la conformidad. Habrán visto que en este webinar no hay moderador, y es que los tres nos hemos comprometido a ser muy moderados, ¿no?, en el uso de la palabra, con lo cual de nosotros pueden predicar esto de que vamos a tratar el deber ser por razón de la materia y por razón del tiempo. Así que, sin más dilaciones, comienzo ya lo relativo a la conformidad, cuando lo vamos a hacer, diríamos los procesalistas, sin solución de continuidad, con la vista puesta que cuando acabemos nuestras respectivas intervenciones, pues haya un turno para las preguntas o las observaciones que tengan a bien hacernos. El escenario de la práctica dibuja como más posible de cara al juicio oral es la conformidad. Y esto no es ninguna impresión personal. Esto viene avalado por la práctica, viene avalado por las estadísticas. Cito la última memoria de la Fiscalía General del Estado. Sorprendente, año 2023. El 59% de las sentencias dictadas por las audiencias provinciales son de conformidad. El 65,4% de las sentencias dictadas por los juzgados de lo penal son de conformidad. Y este porcentaje se eleva hasta el 75% en los casos de los juzgados de instrucción en sede de juicios rápidos, en sede de diligencias urgentes. A colación de estos porcentajes, yo sí voy a hacer un añadido personal, consistente en que, en mi opinión, no se corresponden con la realidad. Y no se corresponden con la realidad porque en la práctica hay muchos casos en que se produce un acuerdo de conformidad y, sin embargo, se celebra el juicio o hace como si se celebra el juicio y se dicta una sentencia que en el fondo es de conformidad, pero que de forma no es de conformidad. Es lo que algunos hemos llamado conformidades encubiertas o conformidades materiales. A ellas me referiré
algo más adelante. Antes me parece importante incidir desde el punto de vista práctico en aquello en lo que debe fijarse un abogado penalista, ¿no? Cuando ante un escenario de posible conformidad, en qué es aquello que es principal y qué es aquello que no es trascendente, ¿no? Y principalísimo, en mi opinión, es siempre mirar al escrito acusatorio o al escrito acusatorio más grave, si hay varios, y es realizar sobre la base de ese escrito acusatorio un juicio de probabilidad acerca de si la prueba que me propone el Ministerio Fiscal o el resto de las partes acusadoras augura para mi cliente un escenario más gravoso del que pudiera resultar un pacto con la Fiscalía o con el resto de los acusados. En esto que he mencionado como principal no he hecho alusión a la pena. Y no he hecho alusión a la pena porque el hecho de que la pena solicitada en el escrito acusatorio rebase el límite de los 6 años de prisión, pues no excluye un pacto de conformidad. Y en esto tenemos muchísimos ejemplos, incluso en los noticieros, ¿no? Algunos de ellos de Murcia. Es decir, tenemos conformidades penales en delitos tan graves como terrorismo, agresiones sexuales, prostitución de menores. Por tanto, en lo relativo a la pena, yo creo que lo importante es, primero, saber cuáles son nuestras habilidades negociadoras con el Ministerio Fiscal y, de otro lado, que pues a lo largo del pasillo de las audiencias o del otro lado de la ventanilla de las conformidades, por favor, no más conformidades a pie de estrados, digo que en el pasillo de las audiencias o en la Fiscalía nos encontremos a un fiscal que se avenga a rebajar la calificación o a pedir una pena más benévola que la consignada en su escrito acusatorio, normalmente a través de las circunstancias atenuantes, normalmente a través de la confesión tardía, como muy analógica. Creo que también principal y principalísimo a la hora de aceptar un pacto de conformidad, un acuerdo de conformidad, es informar cabalmente y completamente a nuestro cliente, a nuestro patrocinado, sobre los términos en los que se está fraguando el acuerdo. Muchas veces solamente informamos que se te va a rebajar la pena de prisión de 2 años, no tienes antecedentes penales, no vas a ingresar en prisión, y nos olvidamos de las penas accesorias, de la suspensión, y está muy de moda, de la suspensión del empleo o cargo público, o nos olvidamos de la responsabilidad civil. Hay que informar al cliente de los términos de la conformidad y, por supuesto, recabar su voluntad si necesita conformarse. Y nuevamente, en esto que menciono como principal, no he mencionado la posibilidad de que nuestro cliente sea inocente, de que el acusado sea inocente. Y no lo he mencionado porque, como nuevamente demuestra la práctica, pues hay no pocas ocasiones en que el acusado, pese a su inocencia o pese a considerarse inocente, se conforma y es condenado por ello. Es más, aunque repugne a la conciencia, a la mía desde luego, pues habrá veces que el mejor consejo que le podemos dar a nuestro cliente es que se conforme. Y eso está íntimamente ligado con las conformidades encubiertas a las que me refería al inicio de mi presentación. Y en este sentido me gustaría incidir en que las conformidades encubiertas es una práctica mejor, es una corruptela que está ligada normalmente a los supuestos de conformidades parciales. Hay más supuestos de conformidades encubiertas, pero normalmente este tipo de corruptelas, lo diré con todas las palabras, se ligan a las conformidades parciales. Y rememoro que cuando hablamos de la conformidad parcial nos estamos refiriendo a aquellos procesos penales en los que hay varios acusados, a los que se les atribuye, se les imputa, se les acusa ya en esta fase varios hechos delictivos. Y recuerdo más, la ley de enjuiciamiento criminal, nuestra vetusta ley de enjuiciamiento criminal, el tratamiento que da a esas conformidades se resume en 4 palabras: el juicio oral continuará. Y la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo de el juicio oral continuará es que si no hay conformidad de todos los acusados, el juicio oral tiene que celebrarse y la prueba, tiene que practicarse. Por tanto, la regla en nuestro ordenamiento, la regla y su interpretación por el Tribunal Supremo es la de la unanimidad. De esa regla escapan algunos supuestos.
la persona jurídica, pero también los supuestos en que alguno de los acusados se ha declarado en rebeldía, pero muy pocos supuestos. La regla de la unanimidad, por tanto, o de la solidaridad, dicen algunos, es lo que legalmente se prevé y es cómo interpreta el Tribunal Supremo y el resto de los tribunales nuestra ley de enjuiciamiento criminal. Pero la práctica ya es otra cosa. Y en la práctica lo que sucede es que muchos juzgados y tribunales aceptan abiertamente las conformidades parciales que se les presentan al inicio del juicio oral, proceden al control legal de esas conformidades, en 787, pero no permiten al acusado o los acusados que se conforman al inicio de la sesión del juicio oral hacer más declaración que la de expresar que se dicte sentencia de conformidad. Hay otras veces que se recurre a estas fórmulas. Yo les decía a María Luisa, yo no voy a ser práctica, voy a ser dogmática y además voy a ser crítica. Digo, mi crítica tiene que ver con estas otras fórmulas a las que se recurre en la práctica para dar pábulo a las conformidades parciales. Una de esas fórmulas es el fraccionamiento del proceso penal, la fragmentación del proceso penal en dos piezas separadas. De tal forma que cuando hay varios acusados y esto sería muy discutible, pero varios acusados y varios hechos delictivos atribuidos a cada uno de ellos, si el juez o los magistrados de la sección de la audiencia ven que alguno de ellos es proclive a la conformidad y otros no, fragmentan al proceso de tal forma que hay una pieza separada que se tramita para los conformes, que determina la terminación anticipada del proceso penal con una sentencia de conformidad. Mientras que hay otra pieza separada que se tramita como un juicio oral normal y corriente, se practica prueba y termina con una sentencia que es el resultado de la prueba que se haya practicado en juicio. Lógicamente, esta práctica de corruptela pues debería de haber llevado el rechazo del Tribunal Supremo. Y todo lo contrario. El Tribunal Supremo pues, ha dado su bendición a esta fragmentación del proceso en dos, uno para los conformes y otro para los no conformes, diciendo, uno, que esta fórmula no es contraria a la ley, sino que es conforme a la ley, porque hay un 762 que permite la división del proceso en piezas separadas. El Tribunal Supremo dice también, es que esto aporta agilidad al proceso, porque hay unos que se conforman y no hay que celebrar el juicio oral para todos. Es más, esto es mucho más respetuoso con la libertad, la estrategia defensiva de todos y cada uno de los acusados. ¿Por qué? Porque si permitimos que unos se conformen y otros no, no arrastramos a los acusados conformes a celebrar el juicio oral. No seguimos la regla de la unanimidad. Es más, dice el Tribunal Supremo, mediante esta fórmula de la fragmentación del proceso, lo que se produce es que permitimos que determinados acusados puedan beneficiarse, ¿no?, de los términos de la conformidad según está previsto en la ley. Hablan fundamentalmente de la reducción de 1/3 de la pena. Obviamente la bendición del alto tribunal no ha llegado al extremo de decir la sentencia de conformidad va a hacer valor probatorio en la sentencia seguida frente a los conformes. Esto no lo ha dicho el Tribunal Supremo, pero el Tribunal Supremo lo que sí ha dicho es que cabe la posibilidad de que en el juicio seguido frente a quienes apuestan por la continuación del juicio oral, los coacusados que se conformaron en su momento presten declaración y que presten la declaración además con el régimen y la eficacia probatoria de un coacusado. Esto es lo que dice el Tribunal Supremo. Lo primero se traduce en que los coacusados que se han manifestado conformes y han sido condenados tienen el deber de comparecer en el juicio oral seguido frente a los disconformes, pero no tienen el deber de prestar juramento ni el deber de decir verdad. Son coacusados, no son testigos. Es más, conservan su derecho a no declarar, conservan su derecho a no confesarse culpables, con lo cual pueden perfectamente negarse a contestar a las preguntas que formule la defensa de los coacusados disconformes y pueden mentir.
el estatus de coacusado. Es cierto que esta declaración de los coacusados conformes en el juicio seguido frente a los coacusados disconformes tiene, según siempre el Tribunal Supremo, valor probatorio. Un valor probatorio con cautelas, porque el Tribunal Supremo piensa, y con razón, que los coacusados conformes, cuando declaran frente a los disconformes, lo hacen, obviamente, sobre la base del beneficio penológico que han disfrutado. Pero, ¿qué ocurre si esos coacusados que ya tienen una sentencia a su favor no declaran y, por tanto, rompen el pacto con el fiscal? ¿Qué consecuencias hay? Dicho esto, yo pienso que lo que el Tribunal Supremo plantea como una práctica, me refiero a la fragmentación del proceso en dos piezas separadas, como una práctica prater legem, tiene muchos inconvenientes y presenta muy serios riesgos. Un primer inconveniente que me parece insoslayable es que el coacusado que presta declaración en un juicio oral y que ha sido previamente condenado sobre la base de su conformidad, debería prestar declaración no como acusado, sino como testigo. ¿Por qué? Él ya conformado. Sí. ¿Por qué, Javier? Porque no es y porque no es acusado. Está en otra pieza separada, no tiene la condición de acusado, no tiene por qué escudarse en ese privilegio, en ese estatus privilegiado de coacusado, pienso, ¿no?, para negarse a contestar las preguntas que les puedan formular. Pienso también que este tipo de prácticas pues, da pie al divide y vencerás para el Ministerio Fiscal. Con lo cual, el Ministerio Fiscal, siendo este el criterio del Tribunal Supremo, lo que puede decir, conformidades parciales. Voy a proponer a alguno de varios acusados unos beneficios penológicos a los que no puedan decir que no, a cambio de que me incriminen al resto de coacusados. Y, en mi opinión, es otra la del Tribunal Supremo, es claro que dar pábulo a este tipo de prácticas corruptelas genera un panorama muy gris desde el punto de vista de la defensa de quienes han apostado por el juicio oral en vez de conformarse, por quienes han apostado por las garantías. La otra fórmula a la que me quiero referir y a la que se recurre en la praxis, criticable también, en mi opinión, es lo que se conoce como conformidades encubiertas, ocultas, impropias, oficiosas, conformidades parciales, quiero decir. Y el panorama que desde el punto de vista de la defensa de los coacusados que apuestan por someterse al juicio oral representan estas conformidades encubiertas, no es que sea gris, es que es negro. Pero negro carbón. Negro carbón. Me voy a explicar. El modo en que se fraguan estas conformidades parciales encubiertas es muy simple. Se traduce en un juicio simulado. Es un juicio simulado. Como, bueno, da igual, luego me referiré a él. El Ministerio Fiscal pacta un acuerdo con parte de los coacusados. Un acuerdo que incluye en sus términos que los coacusados van a reconocer los hechos, es decir, van a confesar y además van a colaborar con la justicia y van a incriminar al resto de los coacusados. Y una vez que se realiza ese acuerdo no se hace público, no se formaliza, no se presenta al tribunal, no se presenta, por supuesto, a las partes del proceso. Comienza el juicio oral. Comienza el juicio oral, ¿no?, con la declaración del acusado o de los acusados que hayan llegado a un pacto con el Ministerio Fiscal, reconociendo su participación en los hechos, incriminando al resto de los acusados, pero escudándose en su estatus de coacusado para no contestar a la pregunta de la defensa de los coacusados a los que no ha llegado el pacto, a los que no ha llegado el trato. Siguiente paso. El siguiente paso es que se practica prueba, normalmente la testifical. Con lo cual, el pacto queda más oculto, si cabe, queda más encubierto, porque hay, por un lado, interrogatorio del acusado, los que han llegado a un pacto
no formalizado con el Ministerio Fiscal, pero además se producen estos otros medios de prueba. Como digo, el acuerdo, la negociación quedan más ocultas y caras. Siguiente paso. El Ministerio Fiscal modifica sus conclusiones provisionales y, por tanto, lo que hace es rebajar a la baja la calificación, con la pena, respecto de aquellos acusados con los que llegó a un acuerdo. Y de esa forma se asegura una pena máxima que el tribunal no va a poder rebasar por el principio. En cambio, para el resto de los coacusados, digamos, no colaboradores, aquellos que apostaron por la celebración del juicio o no se les ofreció ningún pacto, pues se elevan a definitiva las conclusiones y se acabó. Algunas veces incluso se suben al alza. Se suben al alza, dada la colaboración altruista de los coacusados que han llegado a un pacto de conformidad. Y último paso. El tribunal dicta sentencia acogiendo totalmente las conclusiones del fiscal, al que se han adherido además el resto de las partes acusadoras. Y por tanto, dicta una sentencia que formalmente no es de conformidad, pero que en el fondo es de conformidad. Entonces, no exageraba, por tanto, al decir que desde el punto de vista de la defensa, este tipo de conformidades encubiertas, juicios simulados, pues presenta un panorama muy negro, ¿no?, para los coacusados que han quedado fuera del acuerdo, ¿no? Resulta además, como no, que estas conformidades también merecen el visto bueno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y obviamente a rebufo suyo de buena parte de las audiencias provinciales. Esta mañana miraba alguna de esas sentencias. ¿Cuáles son los argumentos para que el Tribunal Supremo, cuáles son los argumentos que utiliza el Tribunal Supremo para avalar este tipo de conformidades encubiertas, juicios simulados? Pues uno primero es que nos encontrábamos ante conformidades meramente materiales. Son conformidades meramente materiales. La excelentísima señora magistrada Polo dice que son fórmulas que alivian la carga de la prueba. Dicho negativo, el Tribunal Supremo dice que no estamos ante conformidades. Que no estamos ante conformidades porque hay juicio, hay prueba, y además no se cumplen los requisitos de las conformidades, no se cumple la regla de la unanimidad. Con lo cual, el Tribunal Supremo viene a consentir estas prácticas corruptelas a través de una especie de sí, pero no. Sí a estas conformidades, puesto que no son conformidades. Todo un artificio, en mi opinión. Segundo argumento. Entiende el Tribunal Supremo que estas conformidades encubiertas no provocan ninguna indefensión material real efectiva. Acusados que no se han conformado, a los acusados que no han colaborado con el Ministerio Fiscal. Y para el Tribunal Supremo entiende que basta con que los acusados que han llegado a un pacto con el fiscal estén presentes y puedan ser interrogados como para cumplir las exigencias de la contradicción del principio contradictorio. Puedan. Lo que quiere decir que es perfectamente posible que al ser interrogados, estos coacusados que han llegado a un pacto encubierto no contesten a ese interrogatorio escudándose en su estatus de coacusado. Bueno, siendo esta la posición de la Sala Segunda sobre estas fórmulas, pues cobra todo sentido lo que antes decía, de que a veces el mejor consejo que le podemos dar a nuestros clientes es el de que se conformen, aunque sean inocentes o aunque se crean merecedores de una pena inferior. Y termino ya, y te voy a terminar telegráficamente con 4 conclusiones a las que me he referido en mi intervención. Primera, la conformidad es un escenario que debe valorarse fundamentalmente a la luz de la prueba, ¿no?, de cargo de la acusación. No necesariamente a través de la pena que me pidan. Segunda, solo debe suscribirse un acuerdo de conformidad cuando nuestro cliente está completamente y cabalmente informado de los términos que se han fraguado, que se están fraguando con el Ministerio Fiscal. Tercera, deben huirse siempre
de las conformidades a pies de estrado. Ya sé que esto es un poco difícil. Luego le preguntaré a María Luisa Silva cuántas conformidades han intentado en el momento de la sesión del juicio oral, ¿no?, delante de ella. Y se ha disimulado, ¿no? Y ha mirado los papeles. A lo mejor me acojo a mi derecho a no declarar. Venga, mientras que no sea el estatus privilegiado. Digo que también debe de huirse no solamente de las conformidades en estado, sino también de fórmulas que son imaginativas, ¿no? Nuestro legislador dice que hay que legislar desde el realismo, pero es que algunas veces el realismo es ilegal y provoca indefensión. Yo he citado solamente dos fórmulas imaginativas, pero créanme que hay muchos más. Luego podemos hablar después de muchas otras fórmulas que se utilizan en la práctica y que suponen que las conformidades sean SIC, un chiringuito. La cuarta conclusión de mi intervención viene al pleno hoy. Así como en el plano extraprocesal, es necesario que los acuerdos de conformidad se produzcan con el mayor de los sigilos y en el mayor de los secretos. En el plano procesal, las conformidades no pueden quedar ocultas. Por tanto, yo soy partidaria de que si en el futuro, como parece, se reforma la conformidad, lo primero que deba hacerse es que la conformidad se formaliza por escrito, se presenta ante el tribunal y se da a conocer a las partes. Nada más, muchas gracias. Tu turno, querido. Muy bien, muchas gracias. Hay veces que en el pecado llevan la penitencia, porque yo siempre me acordaré de un asunto, ahora hablo de lo mío, pero... Y luego María Luisa ha hecho un montón de conformidades también, dinos algo después, ¿no? Pero sí me acuerdo de un asunto que se había llegado a una conformidad encubierta, que efectivamente se produce tal cual tú has referido perfectamente. Claro, pues bueno, se practicaba la prueba, pero había algunos, en realidad era encubierta, procesalmente encubierta, porque todo el mundo en la sala al final lo sabe, porque claro, de repente llega ahí el señor, se pone a declarar y le dice que sea todo al fiscal, pues evidentemente, como tarde en ese momento ya se ha dado cuenta todo el mundo, ¿no? Y entonces luego el fiscal, cuando elevó a definitivas, para los conformados de forma encubierta, por eso digo que en el pecado llevaba la penitencia, dejó el mismo hecho, les rebajaba la pena, pero como era encubierta, no lo había hecho a través de las atenuantes, de, bueno, pues que ha habido confesión tardía o tal. Y entonces, claro, me ha recordado cuando ha dicho lo del principio acusatorio. Fijó por principio acusatorio que ese hecho merecía esa pena. Por el principio de igualdad, luego no le puedes decir al no conformado al ser encubierta. Y entonces, pues claro, ahí los que no nos habíamos conformado dijimos, bueno, como poco el tope está en las de los encubiertos, no lo dijimos así, pero vamos, más o menos. Y efectivamente hubo condena, a algunos les pusieron incluso menos, pero a los que más les pusieron la de los conformados, por lo cual pues estuvo muy bien, porque lo lucharon y, como unos valientes allí, de todas formas tenían ganado lo de... Y bueno, y la fiscalía, claro, no se había dado cuenta porque, claro, si tienes que, no puede ser tan encubierto que no pongas nada en el escrito de modificación de conclusiones, o vamos, en el de las definitivas respecto de los encubiertos, como tarde ahí, si no lo haces ver, pues por el principio acusatorio, claro, a mismo hecho, eran todos coautores, ¿cómo puedes pedir a un coautor 14 años de prisión y a otro 7? ¿Por qué? Si eran coautores del mismo hecho, una gran metedura de pata. Bueno, vamos a pensar, ya nos ha conformado, no nos hemos conformado y entonces llega por seguir así, digamos, porque yo voy a hablar ahora del acusado y luego María Luisa habla ya de la víctima, ¿no? De la valoración del testimonio de testigos, víctimas, etc. Entonces, no nos hemos conformado. Y entonces no es un supuesto de conformidad y va a empezar el juicio. Y bueno, primero tenemos que decidir respecto de la declaración del acusado si declara antes o del resto de la prueba, o de la prueba, mejor dicho, porque es que la prueba, o sea, la declaración del acusado es una prueba que ofrece, ya está, hay una sentencia del Tribunal Supremo ya muy contundente diciendo que lo puede elegir la defensa y probablemente todos vosotros ya las conocéis, con lo cual tampoco me voy a referir a ellas. Pero bueno, que tenía su materialidad. María Luisa Silva, precisamente, fue una de las pioneras, porque antes de esa sentencia del Tribunal Supremo, cuando ya estaba
en el juzgado de Alcalá, y no sé si previamente también en Tarrasa, me parece que estuviste que también allí ya, bueno, pero allí estabas en instrucción, pero en Alcalá, en el juzgado de lo penal, pues si ibas allí y decías que querías declarar después del resto de la prueba, y dale con el resto, no es el resto de la prueba, te dejaba, ¿no? Entonces, bueno, pues junto con otros magistrados, pues fue pionera de ese sistema. Bueno, tiene todo su sentido material por cuanto, claro, si el acusado tiene derecho a no declarar, pues entonces es una prueba de la defensa, no es una prueba de la acusación, con lo cual pues puede... Bueno, entonces hay que decidir dos cosas. Una, si declaras antes o después de la testifical, pericial y documental, y luego si declaras, las dos cosas. Entonces, en cuanto a lo primero, como hemos dicho, bueno, y como haremos en el curso de litigación, pues va a ser todo muy práctico, ¿no? Con lo cual, no es una cuestión de que yo diga aquí se hace así o se hace así. Yo doy mi opinión para lo que pueda servir, ¿no? Con la experiencia, con lo que he aprendido de otros compañeros, de otros maestros. Bueno, entonces, claro, primero, si es antes o después. En general, ahora, claro, se ha puesto de moda porque se ha abierto ese melón, si me lo permitís decir así, el que se declare siempre después. Pero bueno, no necesariamente eso tiene sus ventajas. Porque claro, primero, si vamos a declarar después, hay que haberlo previsto ya en el escrito de conclusiones provisionales, pero no para pedirlo solo, sino para haber hecho en el escrito de conclusiones provisionales un relato fáctico, aunque sea provisional, de tal manera que su señoría o sus señorías entiendan de qué va el juicio, teniendo en cuenta que no va a empezar a declarar, aclarando su posición, el acusado. Es decir, si has puesto un escrito de conclusiones provisionales en el que dices, a la primera, que no estoy de acuerdo con el Ministerio Fiscal y la acusación particular, y prácticamente no dices nada, pues vosotros recordaréis todos cuando nos decían que nadie lo hacía, claro, por supuesto. Eso de, no, porque para mañana hay que traer leído el tema no sé cuántos, porque luego si te lo están contando y tú ya lo has leído, pues te suena más y eres más receptivo. Eso es una cuestión de psicología, ¿no? Claro, si empieza el juicio y hemos puesto un escrito de conclusiones provisionales, y más si es una cosa ciertamente compleja, pero aunque sea una cosa sencilla, en la que no le has dicho al juez de cuál es la posición de la defensa y encima no declara, pues a lo mejor estás interrogando a un testigo y pierde detalles que para ti son fundamentales, pero claro, fundamentales en la versión que quiere sostener. Si no la conoce el juez, pues a lo mejor pierde esos detalles. Entonces, habrá que haber, digamos, interpuesto un escrito de conclusiones provisionales que diga, bueno, pues no ha declarado, pero yo ya sé, este señor va de esto, dentro de, bueno, que a lo mejor pues hay que ser cautelosos porque no queremos dar demasiadas pistas, etcétera. Pero bueno, la verdad es que el factor sorpresa muchas veces es que se puede volver en nuestra contra, porque al final termina y dice, en el informe es cuando me empiezo a enterar de por dónde iban estos señores. Pues tampoco puedes. Bueno, con lo cual hay veces que es mejor declarar al principio para fijar la posición. Pero bueno, en general, yo creo que debe ser, me da la sensación que es la excepción. Yo creo que el declarar al final, pues tiene la gran ventaja de que uno ha puesto un escrito de conclusiones provisionales explicando un poco, luego empieza a practicarse la prueba y al final cuando llega, pues ya está, porque los juicios es un ente vivo que va evolucionando y entonces a lo mejor lo que tú te creías que iba a ser el énfasis del juicio cuando va avanzando, sobre todo si son muy largos de varias sesiones, pues al final se están centrando en 3 o 4 cosas. Porque además un testigo que parecía que en instrucción había dicho no sé qué, luego de repente cambia y, o sea, los juicios son muy vivos en el sentido de que no siempre uno acierta exactamente a cuál va a ser el énfasis, el punto concreto, controvertido sobre el que a lo mejor acaban girando cuestiones importantes. Y entonces, claro, pues si declaras al principio es difícil eso prever, en cambio luego al final, y de hecho muchas veces sucede que dices, hombre, es que ahora resulta que viene un testigo y dice no sé qué, yo no le he podido dar respuesta. Bueno, pues para eso está la declaración posterior, que yo creo que en general es más adecuada con esa prevención que he hecho, de que entonces en esa ocasión tendremos que poner un escrito de conclusiones provisionales bastante prolijo, por así decirlo. A mí personalmente hace poco se me ha dado una situación
lo que pasa es que luego ha cambiado la cosa, pero que es que había unos que habíamos pedido declarar al final y otros no lo habían pedido. Y entonces su señoría decidió que los que lo habían pedido declaraban al final y los que no al principio. Entonces los del principio empezaron a presentar escritos diciendo un poco más o menos que les íbamos a hacer la pinza, o sea, que los del final, a ver si, claro, porque entonces el mío declara el primero, pero luego al final se ha solucionado todo porque a la vez habíamos solicitado a las defensas un juicio de 3 meses que no comparecieran durante todas las sesiones los acusados. Y entonces dijo su señoría que es un juzgado de lo penal, es juez único, y entonces dijo, pero bueno, si quieren ustedes declarar al final tendrán que comparecer durante todas las sesiones, los 3 meses, porque entonces, ¿para qué? Si lo que pasa es que ustedes quieren ver lo que es la prueba para luego refutarla en su declaración. Y entonces, entre esa posibilidad y la de comparecer, pues han decidido. Entonces empezamos otra vez a presentar escritos que no, que entonces declarábamos los primeros. Bueno, pero esa cuestión de dónde declaras cuando hay varios, pues también puede surgir. Bueno, entonces ya declares o donde declares, ya dejamos el cuándo y pasamos a la cuestión del si se declara o no se declara, porque esta es una pregunta que en demasiadas ocasiones no nos formulamos y nos la debemos formular. Yo soy muy partidario de no declarar, de ejercer el derecho fundamental al silencio. Derecho fundamental que está muy denostado, porque claro, te dicen que quien calla otorga, que claro, que no, sobre todo en los medios periodísticos, que claro, que no declara porque oculta algo. Si no tienes nada que ocultar, ¿para qué vas a no declarar? Que se negó a dar explicaciones, o sea, los titulares se niega a contestar a las preguntas. Vamos a ver, aquí nosotros, cuando estemos evidentemente ejerciendo la posición de defensa, tenemos que ser radicales. No es me acojo a mi derecho a no declarar, otras cosas que luego no le salga al cliente decirlo, ¿no? Pero yo siempre les digo, tú dices, ejerzo mi derecho fundamental al silencio. O sea, estás ejerciendo un derecho, es que es como si los titulares de un periódico se niegan a trabajar, no dirán, están en huelga, ejercen su derecho fundamental a la huelga. O sea, no puede ser que tenga esa mala prensa en el sentido de que, porque además suele ser y debe ser, porque todo debe ser, una decisión del abogado. Es decir, es que a lo mejor el otro dice, no, yo quiero declarar, no, mira, mejor déjalo, que a la vista de los ensayos que hemos hecho, es mejor que no declares. Es una decisión del abogado y así así tiene que quedar claro, y es el ejercicio de un derecho fundamental. Del ejercicio de un derecho fundamental no se pueden extraer conclusiones de debe ser que algo oculta, debe ser... Porque, vamos a ver, yo tengo muchos motivos para poder no declarar. El primero, el cliente puede ser un mal comunicador, se puede explicar mal, es que eso pasa muchísimo. Es que hay veces que te dan ganas de decirle, mira, perdona, pero es que yo no puedo declarar por ti, porque es que le dices cómo lo tiene que decir, pero no porque el abogado le esté diciendo miente, entonces dices esto. No, es que diciendo la verdad no se explica bien, se le olvidan las cosas. Entonces luego obliga al letrado a hacer un interrogatorio muy cerrado en el que da todas las respuestas y entonces, claro, te llaman la atención y te dicen, señor letrado, ¿pero quién declara, usted o el cliente? Porque, claro, le dices, pasó no sé qué, no sé cuántos, y el otro sí, pasó no sé... Cuando ya estás desesperado de ver que es que no ha contado lo que habías quedado. Entonces, puede ser un mal comunicador, puede no saberse explicar, pero es que eso es, en general, lo normal. Porque además llega hecho un flan, puede tener una personalidad apocada, ser una persona muy nerviosa, aunque no lo sea, va a llegar hecho un flan al plenario, como es lógico. Entonces, bueno, pues va en detrimento de la calidad de la exposición. Y entonces, claro, si resulta que estamos jugándonos una pena privativa de libertad o una multa importante, o en fin, lo que sea, una inhabilitación por la calidad de la exposición, y resulta que el acusado o la acusada no saben hacerlo, pues lo lógico es que no declaren y es el ejercicio de un derecho fundamental. Luego, por ejemplo, puede pasar también que no se sepa el procedimiento. Hay procedimientos que son complejísimos y para hacer una buena declaración te tienes que saber el procedimiento. En un procedimiento, por ejemplo, que, como hemos dicho que va a ser muy práctico, pues bueno, sin dar nombre ni nada, pero que llevé yo que era una cosa de asesinato, el procedimiento era complejísimo. Había unas pericias de balística, había una autopsia complejísima, había cerca de 25 testimonios, había unas pruebas de ADN complejísimas, había unos atestos policiales con unos gráficos, con unas cosas, había unas cuestiones de tiempo, de a qué hora la cámara te capta, no sé qué, en fin, unas cosas, todo. Entonces, si el acusado, nada más y nada menos que de un asesinato, obviamente va a tener en ese momento una
digamos, disposición psíquica frágil, que te están pidiendo 23 años de prisión, le vas a obligar a que se estudie la causa de arriba abajo, como te la has estudiado tú. Y yo dije, no, es que esto es imposible. Dije que no declarara. Claro, ¿cómo va a declarar? Pero si es que no se sabe la causa, si es que no sabe lo que han dicho otros y le van a preguntar por eso. Entonces, bueno, pues ese es otro motivo para no declarar. Y luego, sobre todo, es que encima no le creen, porque si lo hace bien, qué bueno es, qué teatro, qué actor, qué bueno es el abogado, oye, cómo se lo ha debido currar. Fenomenal, Javier Sánchez Vera, claro, si es que han debido estar 3 semanas para preparar esta declaración. Porque, claro, hay que pensar que le acaba de decir el tribunal que tiene derecho a no decir verdad. Y en cambio, si lo hace mal, no dicen es que está nervioso, o no, no todos, evidentemente hay para todo, pero la sensación que se crea no es que está nervioso, que no se sabe explicar, que no sé qué. Dice, bueno, si hasta él ni siquiera se aclara de lo que ha pasado, en delitos económicos, además, complejísimos, etcétera. Es que eso es lo que al final queda muchas veces. Y eso es un sesgo que es muy difícil de evitar. Los magistrados tratan de evitarlo, obviamente, saben que esas situaciones se producen, que están nerviosos, etcétera, etcétera, pero bueno, no es fácil. Entonces, ¿para qué vamos a meternos en ese jardín tan complicado? Pues no declares y Santas Pascuas que no pasa absolutamente nada. Porque además, María Luisa lo corroborará, entre otras cosas, pues se lo he preguntado antes, no hay una leyenda urbana de que a los jueces les sienta mal, como ¡oh, qué chuleta! Mira, aquí no declara, no da explicaciones, que no es verdad. Que no es verdad, que los magistrados lo aceptan como no puede ser de otra manera, como derecho fundamental que es, pues me atrevería a decir hasta casi con alegría, pues menos rato estamos, porque claro, también hay veces que dicen, no, pues que conteste solo a preguntas del letrado. Y entonces había una fiscal hace poco que se hizo eso y no sin cierta gracia, aunque con poca, digamos, finura procesal, llamaba luego a las declaraciones solo en contestación al letrado las entrevistas. Decía, porque la entrevista con su letrado, para desdeñarlo, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, las entrevistas, bueno, bien, es una forma de decirlo, pero que en todo caso, es verdad que, claro, resulta encima muy aburrido, porque claro, dices, pero vamos a ver, la preguntita del letrado y luego la contestación del otro, que se sabe claramente que está todo preparado. Pues no declares nada. Eso puede tener su sentido. Es decir, bueno, de todas formas, va a declarar al final, hay ciertas cosas que hay que aclarar, no han salido. Yo no quiero que declare, pero bueno, que declara mis preguntas, eso es casi como no declarar. Aún así, luego hay que dárselas todas cerradas porque no son capaces de... Y desde la perspectiva de las preguntas, las preguntas, se está hablando un poco de la perspectiva del declarante, pero es que desde la perspectiva de las preguntas es lo mismo, porque primero, das la oportunidad a la acusación, sea una fiscalía, a que haga un relato a través de las preguntas, es decir, a que presente su caso, parece que estoy aquí en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, a que presente su caso a través de las preguntas. ¿Pero qué le vas a dar esa oportunidad? ¿Se la vas a regalar? Que se la haga él solito cuando le toque su informe, pero no se la das ya desde el principio o después, porque claro, las preguntas es un fiscal, los fiscales interrogan de forma fabulosa, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Y entonces, bueno, ya no voy a entrar en eso, pero bueno, que hay gente que se piensa que no, eso es más de lo de María Luisa, luego uno de los testigos, que no, yo como interrogo fenomenal, eso es de las películas, ¿no? El testigo allí, sobre todo si son policías, no, se rila allí, entonces dicen, sí, señor letrado, tiene razón, el atestado está mal, eso no pasa nunca, eso no pasa nunca. Bueno, pero le das la oportunidad de que presente tal. Y sobre todo, es que la presunción de inocencia no necesita para verse gravemente afectada de una mala respuesta. Le basta, lamentablemente, con una mala pregunta. Pongo nada más que un ejemplo. Era un caso en Galicia de un encima antejurado, que todavía es peor, porque claro, los jurados ni siquiera tienen eso de los derechos fundamentales, aunque se les dice, se les instruye, pero caso de Galicia de un señor que había atropellado a otro, se empieza a instruir la causa como un homicidio por imprudencia, lo había atropellado, el otro estaba cruzando, había acabado de cruzar una carretera y iba en sentido de la marcha, que hay que ir al contrario, andando por la acera para coger un coche que lo tenía allí en una cuneta. Y se lo lleva por delante y lo mata. Y entonces se empieza a instruir como un homicidio por imprudencia y resulta que sale que tenían unos pleitos, bueno, en número de hasta 80. Y entonces dice, ya tenemos el móvil, lo ha matado. Y dice, se ha ido a por él. O ha ido a por él, o por lo menos ha sido una cosa oportunista. Lo ha visto y ha dicho, pues esta es la mía. Y entonces, bueno. Bueno, ese era el juicio.
Y entonces la pregunta que hace el letrado de la acusación particular es algo así como, ¿es verdad a la mujer del acusado? ¿Es verdad que fulanito Pérez, o sea, el muerto, llegó una vez a las manos con su marido en no sé qué fecha, tal, no sé qué, bueno, no sé qué bar, no sé qué? Mentira, era radicalmente mentira, eso no había pasado nunca, nunca habían llegado a las manos. De hecho, todas las denuncias eran por cosas urbanísticas, porque el otro tenía una empresa de construcción. Como muy bien contestó la señora, hombre, 80 denuncias que le había puesto por cosas urbanísticas y una vez llegan a llegar a las manos, ¿cómo no le va a haber denunciado? Bueno, la señora respondió estupendamente. Pero en todo caso, es que lo que hace daño a la presunción de inocencia es verdad que no sé qué, porque la pregunta era una auténtica patraña, pero el jurado debió pensar, pues debe haber pasado. Y claro, además, como acabas de oír, que le han dicho a la señora que como está declarando y es cónyuge del acusado, si quiere no puede contestar alguna de las preguntas que le incriminen, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad no es exactamente así, porque lo que tiene que hacer es entonces acogerse en totum a no declarar, pero eso no lo van a entender. Pues dicen, pues ya está claro, no, el letrado lo dice así, bien, es verdad que llegaron a las manos, tal. Entonces el otro contesta que la otra contesta que no, y pensarían, ¿por qué va a contestar? O sea, que la pregunta es la que fastidia. Y eso pasa mucho, que las preguntas son las que afectan al final, porque claro, porque además un buen interrogador consigue que quien contesta te diga todo que no. Y entonces, claro, es una cosa casi infantil. Yo no he sido, yo no estaba, yo no sabía. Es decir, el procurar dar una buena versión desde el no, desde la negativa, es muy complicado. Entonces, bueno, pues lógicamente a mí me parece que todo esto que estoy explicando pues debe llegar a que en realidad lo que haya que hacer es no declarar. Dos pinceladas nada más, porque no me quiero extender, que nuestra invitada es la que debe tener el papel predominante. Y luego la declaración ya, bueno, declara. Lo dejamos para el curso de litigación, pero ya adelanto, bueno, las declaraciones hay que valorarlas como toda la prueba con una máxima de la experiencia. Entonces, las máximas de la experiencia, pues también están simplemente las máximas y las reglas de la lógica. Las máximas de la experiencia, para una buena, y está dicho así por el Tribunal Supremo, para una buena valoración de una declaración testifical, entre otros lugares, están en la psicología del testimonio, que por ejemplo te dice, un accidente de tráfico, coges a los 3 testigos, por poner un ejemplo así muy clásico, ¿no? Coges a los 3 testigos y entonces les tomas declaración y parece como si todos fueran mirando a la carretera a ver cómo se habían pegado el golpe los 2 coches o cómo habían atropellado a una persona. Pero vamos a ver que tú no vas mirando a la carretera, que tú vas mirando a la acera. ¿Por qué? Pues porque está acreditadísimo desde la psicología del testimonio que cuando se produce un accidente, vuelves la cara al oír el estrépito, ves y reconstruyes en tu cerebro cómo ha sido y lo declaras como si lo hubieras visto. Pero claro, tú lo reconstruyes según a ti te da Dios a entender. O sea, pues porque crees que ha podido ser así. O, por ejemplo, si la calle es estrecha, se suele decir que el vehículo iba más rápido. Mete más ruido, tal, lo ves más grande. Si el vehículo es grande, se suele decir que va más rápido. Con lo cual, calle estrecha y vehículo tal, vas a acabar diciendo que va a 120, pero es que eso yo lo he visto en procedimientos penales. Hace poco, en uno, los testigos dijeron que parecía, bueno, uno de los testigos llegó a decir que probablemente estarían echando una carrera o alguna cosa así, o dijo, no sé, o una apuesta o algo así. Y entonces entre el tacómetro del vehículo, era de estos así modernos que se puede sacar, habían sacado que iba a 51 kilómetros por hora en un sitio delimitado a 50. O sea, no iba con exceso de velocidad porque tienen eso un pequeño decalaje. Los testigos unánimes lo que decían era que iba rapidísimo, claro, con 2 muertos, 2 fallecidos que se habían producido en el accidente, tú unes todo, los muertos, tal, no sé qué, y entonces acabas diciendo una cosa que no es. Entonces, bueno, pues esas reglas de la psicología del testimonio que no se suelen tener muy en cuenta cuando se alegan incluso en casación, porque restringen, mejor dicho, posibilitan que no sea tan importante el principio de inmediación del que va a hablar a continuación María Luisa Silva, pues el Tribunal Supremo en alguna sentencia ha dicho, pues muy interesantes estas alegaciones de psicología del testimonio, una ciencia auxiliar pero siempre adecuada, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que yo os quería transmitir. Animaos a que os inscribáis en el curso de litigación, donde ya diremos esto de la psicología del testimonio y muchas más cosas. María Luisa, continúas tú, Muy por favor. bien, muchas gracias. Bueno, me queda poco tiempo. No, te queda por lo menos tus 20 minutos íntegros. Sí, o sea que superamos las 8.
Sí, sí, Ah, porque bien, luego bien. lo que hay es, en su caso, Muy bien, preguntas. muy bien, vale. Entonces me deja más tranquila la posible... Bueno, yo me voy a quedar con una frase que ha dicho el profesor, la cátedra, la academia. Luego hablaremos sobre todas las cosas que habéis contado, por supuesto. Yo, claro, estoy en la práctica, aunque estuve muchos años en la academia, en la universidad, pero desde el punto de vista de la decisión. El título es 3 escenarios para un juicio oral, la conformidad, el interrogatorio del acusado, y a mí me había tocado solo la víctima. No voy a hablar de la testifical en general, sino de la víctima, y dice de lo que debería ser. Entonces, aquí precisamente yo le pondría un título, que sería el diálogo entre dos hipótesis, la acusatoria y la defensa. Es decir, eso va a ser el juicio, eso va a ser el trabajo del abogado. Abogado que defiende, abogado que acusa, no pierde todas las posibilidades de representar y defender a su cliente en el acto del juicio oral, que por supuesto es importantísimo, ya lo veremos a nivel de los posibles recursos que se hagan, sino que también va a tener que manejar la racionalidad y la motivación que se establezca en la sentencia, favorable o no a sus intereses. Y todavía queda esa opción, ¿no? Por lo tanto, yo lo que voy a hablar es el papel del abogado, me parece, en ese diálogo de las dos hipótesis, para obtener una respuesta. Y para eso yo quiero partir de dos ejemplos. Una pareja en un domicilio que comparten, discuten acaloradamente, además tienen una relación muy deteriorada por distintos factores. Caso 1. Caso 2. Una persona firma un contrato de compraventa de una autocaravana con un tercero por un precio, entrega una transferencia bancaria al día siguiente, pero no recibe a fecha de ni siquiera del juicio, que han pasado a lo mejor 2 años, ni la caravana ni el dinero. Son hechos con viabilidad para, digamos, tener trascendencia en el ámbito del derecho penal, son simplemente reprobables socialmente. ¿Qué forma le puedo yo dar a uno o a otro para que tenga viabilidad o no en el ámbito de la jurisdicción penal? Bueno, aquí ya vemos la distinta importancia que tienen las víctimas, probablemente según el hecho delictivo. Me corregiréis si no estáis de acuerdo, pero yo lo veo así. ¿En qué sentido? La víctima va al despacho y habla con el abogado y entonces le cuenta la historia que ella ha vivido, que ella ha percibido, que ella ha considerado que ha sido la víctima. Y dice, durante la discusión no solamente me insultó, vejaciones, sino que además me amenazó, te voy a matar, amenazas, además me dio un empujón para quitarme el móvil contra la pared, con lo cual me golpeé la cabeza y hasta me tuvieron que dar 2 puntos. Es una agresión, es unas lesiones. Y además es que le voy a contar que es que nuestro matrimonio es imposible, llevamos muchísimo tiempo, yo vivo en un clima de terror en mi casa y no puedo soportar más la situación. Maltrato habitual. El abogado, estamos en el primer momento que la persona va al despacho, construye ya la trascendencia penal que pueda tener toda esa historia que al principio era una pelea en una pareja mal avenida, pero que ha empezado a describir las cosas. Por supuesto, el acusado, cuando se entera de lo que ha contado su mujer, a su abogado le dice, es que no pasó nada, únicamente discutimos como discutimos todos los días. Y si acaso agarré el móvil y tiré de él, no creo que le agarrara un dedo de paso, pero creo que solamente agarré el móvil. Una víctima que va a ser esencial en el procedimiento. Su declaración, ya vamos a ver los matices, pero va a ser absolutamente imprescindible. Caso 2. Es evidente que la víctima va a su abogado y le dice, oye, que había pagado un dinero por una caravana y he pagado el dinero y no tengo ni caravana, me he puesto en contacto 7 veces con esta persona y no me ha devuelto ni el dinero ni la caravana. Y entonces yo me creí que este señor me estaba vendiendo esto, he incurrido en un error porque me lo he creído falsamente y bueno, tengo un perjuicio patrimonial importante porque no tengo ni caravana ni dinero. Entonces, en este caso, el empresario lo que le va a decir es que es un devenir de los negocios, resulta que es que me han cambiado la situación patrimonial
ha ocurrido algo con la caravana, estoy en crisis, de hecho tengo en lo mercantil un asunto con respecto a mi empresa y aquí lo único que hay es un problema civil de un incumplimiento de un contrato y ya si eso le indemnizaré en su momento. En el primer caso, la declaración de la víctima es esencial y a veces lo único de lo que voy a disponer, matices, pero lo único. En este segundo caso, es evidente que habrá que practicar mucha más prueba, aparte de lo que la víctima le cuente al juez de por qué se creyó que este señor le iba a vender una caravana cuando no se la iba a vender. Y entonces empezamos a descubrir documental, es que no había sido nunca titular de la caravana, pertenecía a un tercero, además él de hecho sabía que nunca iba a poder, el tercero lo había dejado en su taller para la reparación, con lo cual él ni era propietario ni pensaba serlo nunca. Entonces, en el momento de la firma del contrato se va a llegar a la conclusión de que el denunciado era conocedor de que no era titular, de que no iba a entregar el vehículo, de que se iba a quedar con el dinero y de que ya estoy construyendo la posibilidad del delito de estafa. ¿Ven la diferencia de lo que es una víctima de un delito o de otro? Entonces, evidentemente, el juez, con la declaración de la víctima, y probablemente me voy a referir más a la víctima esencial en un procedimiento, que sería el primer caso, el juez tiene que elaborar la verdad judicial. El juez tiene que realizar ese juicio, ese juego de diálogo entre las dos hipótesis que se van a plantear, la acusatoria y la defensa. Puede acoger la versión de las víctimas o puede acoger, por el contrario, la versión del acusado y creer que no pasó nada, que además pensaba realizar realmente el contrato y no ha podido por causas ajenas a su voluntad y por lo tanto voy a reventar la construcción de la tipicidad fundamentalmente del elemento subjetivo del delito de estafa. Entonces, diríamos, la declaración de la víctima, especialmente en los primeros supuestos, se aparece como un elemento esencial en la valoración de la construcción de esa verdad judicial y eso tiene que estar siempre confrontado por el derecho a la presunción de inocencia, porque evidentemente una sola declaración no puede construir una verdad judicial y hay que tener mucho cuidado. Entonces, por eso digo que voy a utilizar esa frase que había valorado Javier. Una mala pregunta, una buena pregunta. Aquí está el papel del abogado. El papel del abogado que, ante lo que le ha contado su cliente, construye la pretensión que su cliente le plantea que ha ocurrido o no. Evidentemente el abogado te puede decirle, pues mire, no, esto no deja de ser un problema que no es, es decir, ahí está la honestidad, la deontología profesional, etcétera. Pero en cualquier caso, si uno decide finalmente tirar para adelante, hay que trabajar en ese sentido. Voy a citar rápidamente, porque para que no se nos acabe el tiempo, sentencias, por ejemplo, me parece interesantísima la 119/2019 de 6/3/19 sobre la valoración de la testifical, de la víctima. Bueno, el Tribunal Supremo tiene muchas sentencias, mucha jurisprudencia, en la que, en relación con la presunción de inocencia, puntualiza que solamente se puede dictar una sentencia condenatoria cuando hay prueba, en sentido material, prueba personal o real, que es una prueba que tiene un contenido incriminatorio, que ha sido constitucionalmente obtenida con una regularidad procesal, que sea suficiente para enervar o desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia y, el último punto, que esté racionalmente valorada por el tribunal. Es decir, que como ven, hay una parte que le corresponde fundamentalmente, diríamos, al que ejercita la acción de la acusación o el que pretende defenderse de la acusación, y luego esa misma persona, ese mismo abogado, tiene que trabajar en la valoración que hace el tribunal de toda esa prueba y que sea racional y que por lo tanto sea correcta y adecuada. Es decir, al final una sentencia condenatoria tiene que basarse en que no hay duda racional o que si no la ha habido pero debería haberla habido, tampoco cabe el dictado de una sentencia condenatoria en ese supuesto. Pero cuidado, no nos inventemos de es que el tribunal tenía que haber dudado. No, no es que usted me invite a dudar, es que yo he dudado y a pesar de la duda he aplicado una sentencia condenatoria. ¿Dónde detecto esto?
lo detecto en la propia sentencia, en la manera en la que se ha hecho esa racionalidad en la valoración de la prueba. Y para eso entonces el juez en su sentencia está obligado a realizar una correcta motivación, una suficiente motivación, descartar radicalmente la arbitrariedad y, en ese caso, aunque sea escueta, porque hay veces que se alega el derecho digamos, a la tutela judicial efectiva o la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva porque el juez no ha valorado, porque no ha motivado, porque no ha justificado suficientemente, bueno, no existe un derecho a que el justiciable establezca cuál debe ser la extensión de la motivación, pero evidentemente tiene que haber. Es decir, el juez no está obligado a una exhaustiva descripción del proceso intelectual que ha llevado a decidir en un determinado procedimiento. Probablemente no se podría escribir más que una sentencia cada al mes, cosa que a lo mejor habría que darle ese tiempo a los jueces, no lo discuto, pero en cualquier caso, evidentemente, la racionalidad no es discutible frente a la extensión, ¿no?, que se pueda exigir en esto. Entonces, en la declaración de la víctima, siempre se ha dicho que juega el privilegio de la inmediación. Es decir, cuando se habla de saber si la declaración de la víctima tiene la suficiente entidad como para poder dictar una sentencia condenatoria, especialmente cuando es la única prueba de la que se dispone, con lo cual el derecho a la presunción de inocencia es cuando más en peligro puede llegar a estar, siempre hay que decir el privilegio de la inmediación. Además, la importancia que tiene esa inmediación en el acto de la vista y porque eso va a delimitar mucho las posibilidades de los recursos posteriores y, en ese caso, bueno, pues dictar, digamos, una condena con una racionalidad, con una motivación, con criterios lógicos, racionales, etc. Ciertamente, cuando está la excusa esa de que la inmediación no la puede destruir nadie, porque ha habido, yo creo que en algún momento de la historia esa consideración, es que el juez lo vio, es que el juez lo creyó, es que el juez, la víctima le convenció. Bueno, yo creo que aquí también hay una sentencia que durante el curso igual se puede plantear porque me parece importantísima, que es la 136/2022 de 17 del 2, sobre el contenido devolutivo del recurso de apelación, en el cual realmente aquí se le ha dado, digamos, plenos poderes. Es decir, la potestad de revisar que hay ya en apelación, ya no es solamente el razonamiento probatorio, sino también la valoración de todas las informaciones probatorias que han resultado del plenario que se ha celebrado en el instante. Y esta es una sentencia importantísima, porque a mí me parece que con esto, aquello de yo no puedo tocar nada de la inmediación, cambia radicalmente en las garantías del derecho al recurso y adecuarse en ese sentido al Tribunal Constitucional en todos sus planteamientos de esta manera y se sale al paso de aquellas fórmulas reductoras que había antiguamente. Creo recordar la sentencia 184 de 2013, en el sentido de que hay unos, yo ya diría que plenos poderes, ¿no?, en la apelación. Ciertamente, ya en casación, como ahora con la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, ya no, voy a decir algo que no está correcto, no es que se trate de una tercera instancia, ni muchísimo menos, pero ha habido dos instancias previas en la que la apelación es tan potente como les acabo de indicar, pues realmente ya todo lo que tiene vinculación con el derecho a la presunción de inocencia, etcétera, sobre todo en sentencias con una pena inferior a 5 años, es decir, aquellas que en la primera sentencia se ha dictado en el juzgado penal, la siguiente está revisada en apelación por la audiencia provincial, tiene muchas más limitaciones en la valoración de la presunción de inocencia. Por lo tanto, el abogado, la primera batalla que tiene es cómo estructurar la declaración de la víctima para obtener las conclusiones que quiera llegar. Es decir, ratificar la versión de ella o, lo contrario, dar razón en esta cuestión. Lo que está claro es que en este momento
una sentencia condenatoria no puede estar basada en la buena impresión que haya dado el testigo o la víctima en su declaración. Por eso, la buena o la mala declaración no es un elemento esencial. Es decir, pues esto porque, digamos, si un juez no razona, no motiva, no establece el por qué da credibilidad o deja de dar credibilidad a esa manifestación, lo que está es impidiendo aportar argumentos en contra en la revisión de esa sentencia y privando a un tribunal superior para realizar una verdadera revisión, que es lo que es el derecho a un recurso, y por lo tanto, en ese sentido, tiene que ser así. Bien, el Tribunal Supremo creo que ha hecho en esta sentencia que les he citado al principio un esfuerzo dogmático importantísimo en relación a todas estas cuestiones en referencia a la valoración de la testifical, concretamente de la víctima. Porque, insisto, y en el caso que les he puesto, la única persona que estaba allí probablemente, además de la víctima, bueno, además del acusado, sea la víctima. Luego, entonces, su declaración va a ser importantísima y va a tener un peso esencial. Entonces se marcan una serie de parámetros. Por ejemplo, la ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir, saber si existen móviles de enemistad, venganza, enfrentamiento. Vamos a ver, cuando esto se plantea, el Tribunal Supremo siempre habla de que hay que tener cuidado, porque evidentemente una señora que es víctima de violencia de género, víctima de una agresión sexual, etcétera, odia al acusado. Y entonces, y esto puede pasar siempre, con lo cual es que nunca va a poder tener eficacia esa declaración en este ámbito de estos delitos, digamos, caracterizados por la absoluta intimidad en la que se producen los hechos. No. Ahora también tengo que valorar una situación de un especial enfrentamiento o unos móviles espurios que pueda tener la víctima en relación a toda la cuestión. Hay verosimilitud. Constatar que de todas formas hay algún grado de corroboración periférica. No me puedo, como abogado, ir a un juicio solo con la víctima. Tengo que intentar, no sé, alguna prueba psicológica de la afectación que ha podido derivarse en esta persona por los hechos que se han producido, algún testigo de referencia de lo que ella contó, la policía que entró en el momento ante fueron comisionados para acudir al domicilio y vieron físicamente, que no serían de referencia, sino testigos directos de lo que ven, en los golpes que pueda tener, la declaración que en ese momento ella pueda formular, etcétera, etcétera, y persistencia en la incriminación. Es decir, saber que desde el primer momento, que realmente eso es un sufrimiento para la víctima, la reiteración que tiene que tener, pero eso ayuda a que la prolongación en el tiempo, que es plural, que no ha habido ambigüedades, que no ha habido contradicciones, aunque ya hablaremos de las contradicciones, pero que todo eso permite, de alguna manera, construir la credibilidad del testimonio, y que si en alguno de los aspectos se aprecia, no son criterios que deban cumplirse los tres, pero si se ve que hay fallos en los importantes, pues evidentemente se puede plantear que el testimonio no sea suficiente para poder sostener una sentencia condenatoria y, por lo tanto, plantearla que se haya enervado el derecho a la presunción de inocencia. En la credibilidad del testimonio, pues la sentencia esta que les comento habla de cómo escuchar ese testimonio de la víctima, con la seguridad, una coherencia interna, una concreción en el relato. Siempre excesiva extensión no es buena, porque cuanto más cosas se cuenten, más posibilidades de contradicción puede haber. Lo esencial, centrado, para individualizar claramente los hechos y no incurrir en contradicciones que luego a lo mejor hay que decir que son contradicciones irrelevantes por el paso del tiempo, por tal, pero dan trabajo. Mejor centrar, concretar. Claridad expositiva, lenguaje gestual, que no haya un ánimo espurio, una seriedad expositiva, una expresividad descriptiva, ausencia de contradicciones, ausencia de lagunas, digamos, desprenderse un relato íntegro de los hechos, que la víctima dé credibilidad porque no solamente habla de lo que
beneficia a su punto de vista, sino también lo que le perjudica. Es decir, una víctima que dice, pues sí, ese día yo estaba bajo la influencia del alcohol, o yo estaba muy nerviosa, o estábamos discutiendo porque estaba en una situación de celos. Todo eso podría afectar a su declaración, pero al mismo tiempo, digamos, todo lo que acontece y permite elaborar el juicio de valoración de racionalidad en esa declaración es importante para dar credibilidad. De todas maneras, aquí se ha dicho en muchísimas ocasiones que hay que actuar siempre con esa perspectiva de género, porque en las declaraciones en este ámbito de las víctimas, pues que puede haber un temor de revictimizar, temor al acusado, que evidentemente puede haber en muchos casos, temor a la familia de alguna manera por posibles represalias, incluso por la vergüenza social que puede suponer para una mujer reiterar, repetir, precisar, describir. Incluso ya llega un momento que ya estamos casi en la segunda declaración, en la tercera declaración a veces, y entonces es como, quiero terminar cuanto antes, llego al juicio, cuento lo que sea, me voy. Es decir, ahí, digamos, y hay también incluso un derecho, yo lo llamo derecho, se habla de deseo, pero yo incluso lo hablo de un derecho al olvido también de esas circunstancias. Y, a ver, las víctimas han pasado a lo mejor 2 años y es necesario, y está sometida a un tratamiento y que le ha permitido ver con otras cuestiones. Entonces, digamos, hay que siempre controlar. Claro, un abogado, el ideal es estar desde el primer momento, desde la fase de la instrucción, porque ahí ya tiene un control sobre la descripción en la propia denuncia, en las primeras declaraciones, porque luego las contradicciones que pueden surgir entre una declaración y otra, que simplemente recordar, no basta con decir se da por reproducida la documental, no, el juez tiene que oír lo que dijo, lo que ha dicho, lo ha escuchado, y saber por qué se considera una contradicción entre lo que dijo y lo que ha dicho, siempre de una manera específica. No basta con decir, doy por reproducido y hay una contradicción entre una cosa u otra. Y también, por supuesto, hay que valorar en ese juego que yo les decía al comienzo de la presentación, es decir, ese diálogo, evidentemente, siempre va a estar en contra de la declaración del acusado. ¿Cómo saco la verdad de 2 declaraciones que pueden ser igualmente coherentes, persistentes? El acusado dice desde el primer momento no, pero evidentemente todo eso hay que confrontarla con criterios consolidados, etcétera, ¿no? Y fundamentalmente porque yo creo que la víctima de este primer tramo de delitos que les he descrito, que se convierte en prueba esencial, me parece que dentro de que es un testigo, tiene específicos matices frente a la testifical. No es lo mismo ver un delito que ser víctima de un delito, haber sufrido el delito. Por lo tanto, no puede ser única declaración, evidentemente. Hay que tener mucho cuidado, y esto lo dice el Tribunal Supremo, cuando de lo único que se dispone es de la declaración de la víctima, porque evidentemente el derecho a la presunción de inocencia tiene siempre una prevalencia en todas estas valoraciones, y no se puede de todas maneras romper las exigencias de credibilidad de un testigo y decir que la víctima tiene mucho más. No, la víctima en el fondo tiene que acogerse y tiene que verse también amparada en todas las situaciones límites. Bien, yo lo único que voy a terminar el caso con la presentación con un caso en el cual el Tribunal Supremo ha valorado la irracionalidad, la falta de racionalidad en la valoración de hay varias sentencias muy importantes. Tenemos la 172 del 2022 de 24 de febrero, la sentencia 809-23 de 26 del 10 del 23, sentencias recientes, en las cuales el tribunal, que son fundamentalmente o bien que vienen del TSJ, de apelación del TSJ, o bien que son antiguas, es decir, que se utiliza la legislación antigua. Y en estos casos se ha dicho, por ejemplo, era un supuesto rápidamente, porque me queda menos un minuto, me parece. No, sí, continúa. Sí, entonces, un supuesto en el que el acusado cuidaba a un hermano
que tenía una discapacidad y que por lo tanto tenía que atenderle. La palabra no es discapacidad, hay una corrección, pero bueno, me perdonáis un poco la prisa. Y tenía un hermano de 13 años. Entonces, él tenía toda la confianza de la madre de los hermanos porque cuidaba al hermano mayor, y entonces en un momento determinado hay unos hechos, que es que se fue con el chico de 13 años con el coche y le puso sobre sus piernas. El chico contó que le había realizado unos tocamientos en órganos genitales. Los hechos son del 2015. El chico de 13-14 años decide contárselo a su madre en 2019 y se lo cuenta en verano. Pero no es hasta noviembre, cuando la policía estaba realizando unas investigaciones posiblemente vinculadas con delitos de agresión sexual del hermano mayor, cuando al contárselo a la madre se acuerda de lo que le ha contado el niño hace unos meses, de lo que había pasado hace unos años, y entonces la madre pone la denuncia contra el menor. Entonces, una sentencia condenatoria, 4 años y pico de prisión. En la Sala de lo Civil y Penal ratifica. El recurso es vulneración del derecho a la presunción de inocencia, insuficiencia de prueba, declaración de la víctima, el chico de 13 años en el año 15, en 2015, que no se lo cuenta a su madre hasta 2019 y que además la madre en ese momento no denuncia, echa al profesor, echa al ayudante que tenía para el chaval, es la única prueba que tenemos de que en ese momento le cuenta, y echa al profesor de la casa para que no vuelva a atender al menor. Y entonces el Tribunal Supremo dice, ciertamente es la declaración de la víctima, no cabe duda. Y es lo único que tengo, porque en el coche estaban el señor y el menor de 13 años. Es un menor, pero ya de 14 años. No ha habido una pericial psiquiátrica, psicológica sobre la credibilidad del testigo. Bueno, porque ya, claro, cuando se ha descubierto todo eso es que han pasado muchos años. Entonces se ha decidido no hacerle la prueba de credibilidad, porque claro, ya es un mayor de edad en el momento en el que ha salido todo a la luz. La madre no lo denuncia en el momento, lo denuncia meses después, y probablemente inducida porque había una investigación sobre posibles abusos a su hijo mayor que finalmente no quedaron en nada. Es decir, no se inició procedimiento sobre esos. ¿Por qué se efectúa? No consta el motivo del retraso, de la revelación, de por qué la madre toma la decisión finalmente de denunciar, la prueba de credibilidad. El médico forense comparece además en el juicio y dice, bueno, que los hechos han quedado, bueno, que una persona, un menor de edad, puede tener una percepción de una situación que con el transcurso del tiempo pueda evolucionar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿se puede decir con estos mimbres que realmente se ha utilizado la prueba del testigo víctima con la suficiente contundencia como para enervar el derecho a la presunción de inocencia del acusado? Bueno, en realidad esto, y en otro caso esta sentencia que les digo de la 172 del 2022, que esta es una condena de un fisioterapeuta de un montón de años y que también se ha valorado la falta de racionalidad. ¿Por qué? Porque el control casacional realmente no está valorando que no vio al niño, no vio a la madre, no vio al señor, no vio... Eso, la inmediación, por más que se grabe, ya ha dicho el Tribunal Supremo que la grabación no es lo mismo que estar viendo a las personas ahí delante. Pero evidentemente con esos elementos se puede decir que se puede acusar, se puede sostener una acusación y finalmente se puede decir que se dispone de prueba suficiente porque, digamos, ¿cómo racionaliza el magistrado o el juez que ha condenado? ¿Por qué ha elegido la declaración de la víctima frente a la del acusado? Y en este caso, evidentemente, llega a la conclusión de que debe absolverse al acusado, revocar la sentencia condenatoria, lo mismo que pasa en este otro asunto que os he contado. Por lo tanto, insisto y concluyo, el abogado, desde el primer momento, cuando entra en su despacho, quien le cuenta una historia, la historia la debe acomodar
al precepto penal que pretende utilizar en la defensa o en la acusación. Escuchar, saber cómo preguntar, valorar la entidad, los elementos de prueba de los que dispone, etcétera. Y luego, evidentemente, someterse al procedimiento, iniciar, proceder a la instrucción, el juicio oral, no perder de vista que la inmediación va a ser muy importante, que no es sagrada, lo vemos un poco con esta sentencia del Tribunal Supremo en relación a la interpretación de del recurso de apelación, pero que finalmente en casación también se puede llegar, aunque ya sabéis que la casación ahora es más bien unificación de doctrina y por tanto de interpretación de preceptos, pero sin duda alguna la valoración en ese sentido. Y yo no sé si me da tiempo a contestaros a vosotros o hay que escuchar preguntas. Pero si hay porque preguntas, si no hay duda, preguntas, nos empezamos a pelearnos entre nosotros. solamente decir que evidentemente yo soy, o sea, a mí me parece que la conformidad que está basada en un reconocimiento de culpabilidad, naturalmente no el que no es culpable, claro, yo no sé, el que no es culpable no me meto, no lo conozco, pero un reconocimiento de culpabilidad, una colaboración con la justicia. A mí me parece que el Tribunal Supremo es muy garantista en el caso de la ruptura de la unidad, es decir, que precisamente que se obligue, o sea, que el que se ha sometido a la conformidad acuda al acto de la vista y actúe de nuevo como acusado. Pensar que hay una doctrina importantísima sobre la declaración del coacusado y los límites de la declaración del coacusado para acreditar la responsabilidad del otro acusado. Pero si es que ya no es coacusado. Bueno, Lo que pasa es que ahí, coacusado. no, pero por tercera, es que al final lo que se produce es lo siguiente. Se produce lo que dice María y se produce lo que dices tú, porque lo que se produce es que ante la perspectiva de que se produzca lo que tú has expuesto, te acabas conformando. Claro, ¿no? Ante Es la una perspectiva, o sea, práctica. que en la mayoría de los casos no llegan que unos se han conformado, otros no, sino que acabas convenciendo al cliente y le dices, pero estás loco, ¿cómo no vamos a conformarnos? Que se han conformado ya. Es verdad también que en alguna ocasión los tribunales también dicen, hombre, vamos a, no, a mí no me lo han dicho así nunca, pero bueno, que se percibe que dicen, hombre, que se han conformado 12 y hay uno o dos que no se han conformado, a ver si es que van a ser inocentes los pobres, que, porque lo tienen muy fácil para conformarse. Y entonces, bueno, pues yo creo que también eso puede ayudar que diga la sala, bueno, pues verdaderamente tienen el valor de, a pesar de tener las declaraciones de los otros en contra, hacer el plenario, a ver si es que van a ser inocentes, al final a lo mejor hasta los absuelven alguna, pero es verdad, la tendencia es a que en esas conformidades acabas conformándote por miedo a... Porque claro, Sí. también el letrado tiene mucha responsabilidad y Sí. entonces le dice, no, no te preocupes, que lo vamos a ganar, No. qué tal, que no sé qué. Sí, claro. Sí, y luego únicamente en el derecho a no declarar, por supuesto estoy de acuerdo contigo, y Que no tiene mala fama, que no No, pasa nada porque, no, porque y los además, magistrados no dicen, uy, ya vamos tengo a la ver, mitad de la sentencia condenatoria. no. No. Y además creo que hay una doctrina tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional sobre la ausencia de eficacia probatoria alguna en el hecho de que el acusado haya decidido no declarar. Ahora Bueno, bien, alguna ahora bien. sentencia... No, ahora bien, si tienes indicios en contra y no los has Ahí refutado, ahí, pero ahí entonces lo que te está. condenan son Es los decir, indicios. es decir, Pero entonces te condenan los indicios, exactamente. no la declaración. Por supuesto, es que no me has dejado terminar. Es decir, Por si acaso. el acusado que se acoge a su derecho de no declarar, no sé si antes o después de la celebración del juicio, con un cúmulo de indicios que permiten llegar con toda la racionalidad y una motivación perfecta a una conclusión, dame una hipótesis Claro alternativa, que sí, que sí. por favor. Entonces, si no me la das, por supuesto te respeto. No me voy a basar en que tú no me hayas dado una hipótesis alternativa. Eso es irrelevante, Sino lo que ya sino que tenías. tengo 8 cosas. Bien. Hay una pregunta para ti. ¿Para mí? Sí. Sí. Francisco, a ver, ¿entiende la magistrada que el uso de medios telemáticos en declaraciones y vista oral... Sí. No. Ahora sí. ¿Entiende la magistrada que el uso de medios telemáticos en declaraciones y vista oral tiene la misma eficacia que la inmediación directa y personal del juzgado? Vamos Probablemente, perdón María Luisa, Sí. se debe estar refiriendo a que sabes que hay una... Sí, las claro. declaraciones que que se ahora hacen. últimamente, bueno, es que incluso A raíz de la pandemia. modificación lo promueve, o sea, Sí. da a entender que es Sí. mejor hacerlo telemático. Sí, Y yo sí. creo que... Vamos a ver. Aquellas frases antiguas de los ojos que han visto,
la mueca que hacía, el movimiento, la cara que ponía, etcétera, todo eso es muy relativo también. Entonces, telemáticamente yo creo que está considerado que no vulnera ningún derecho fundamental, sobre todo el derecho a la defensa. Y bueno, quiero decir, hay tantas cosas que se podrían plantear, pero yo pienso que en principio es aceptable. No quiero decir, me imagino que su pregunta va referida fundamentalmente, por ejemplo, a la víctima. Es decir, no a otras pruebas que se pueden practicar telemáticamente, porque claro, tener a media plantilla de la policía, media plantilla de los forenses, de las periciales, de médicos, etcétera, a los juicios toda la mañana perdida, etcétera, etcétera, pues toda la posibilidad de hacer telemáticamente esas declaraciones, yo creo que simplifican, favorecen y son muy útiles. Si usted me dice ya en una declaración de una víctima, sí, bueno, pues eso, si realmente la realización telemática de esa declaración, que es perfectamente aceptable, estamos hablando de un error sobre el tipo de la edad de la víctima en un delito de agresión sexual, y dices que la víctima parecía que tenía 25 años y resulta que tenía 15. Bueno, pues ahí la valoración telemática que pueda existir de esa niña a la que solo se le ve la cara o mal porque la conexión no ha sido muy correcta, pues a lo mejor podríamos empezar a discutir algo más, pero todo eso va en favor del indubio pro reo, de la presunción de inocencia, etcétera, etcétera. Pero en principio telemáticamente está aceptado. Si me permitís, desde la perspectiva de la abogacía, yo creo que esas facilidades que pretende dar la reforma, la ley, no me acuerdo la de qué fecha es, pero Real bueno, Decreto Ley, el Real Decreto. 6/2020. Que incluso yo lo comenté en la revista Otros sí de los abogados, hice un pequeño comentario. Yo creo que desde la perspectiva de la abogacía, los abogados no debemos acoger, los penalistas no debemos acogernos a ella. Es decir, está pensada para nosotros, pero excepto cosas muy particulares, de decir, bueno, es que ya es una conformidad y entonces está todo claro y no me voy a desplazar, etcétera. Bueno, se empieza haciendo eso. Se termina que el cliente te dice, pero si no te has movido del despacho y ha sido una conformidad, a mí porque me pasas una minuta de no sé cuánto. Es decir, a mí me parece un error el que los propios letrados vayamos a promover que, bueno, que esto es justicia penal, pero que va de penas, pero con un ordenador y con yo no voy y yo creo que en general hay que procurar ir y, cosa distinta es, por ejemplo, como plantea María Luisa, bueno, dices, bueno, bien, que en el plenario se plantea la videoconferencia del funcionario policial, del laboratorio, del no sé qué. Bueno, pero eso, si encima es prueba del fiscal, pues que el fiscal decida. Fijaos cuando quieren cómo el fiscal sí que lleva a ciertos testigos presenciales al juicio. Eso lo hemos vivido todos, que el fiscal dice, no, fulanito y menganito vienen presencial porque le interesan. O sea, lo normal es que porque sabe que tiene más eficacia el jefe del operativo declarando allí en el plenario que a través de videoconferencia. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. A mí me parece que en la medida de lo posible no debemos ser los letrados defensores los que promovamos la ausencia de inmediación en el proceso penal. Hay muchos. Preguntas, claro. No es para mí. Álvaro. Álvaro Vidal Herrero recuerda, decía del Moral, Antonio, no es lo mismo ver el cine que asistir al teatro. La inmediación indirecta de lo telemático que la inmediación directa de la presencialidad. Es un recordatorio, gracias, querido Álvaro Vidal. Juan Ignacio Pajares, ¿entienden que en muchas ocasiones la inmediación se utiliza como excusa en los recursos de apelación para ahorrarse trabajo a los magistrados? No. A eso se le llama una pregunta directa. No, respuesta directa, no. Yo creo que hay un Esa cambio. Te ha pasado por preguntárselo a la magistrada. No sé si era para mí. ¿Era para mí? Sí, era para ti. Yo creo que esa sentencia que os he citado del Tribunal Supremo sobre el recurso de apelación permite contestar alegre, con mucha seguridad, no. Francisco, ¿se puede solicitar una orden de alejamiento únicamente con base en la declaración de la víctima, sin inmediación? Es que no entiendo muy bien. De las acusaciones, que ni tan siquiera están en sede judicial
y sus comunicaciones son por vía mail. Yo no Vamos a comprendí ver, muy bien lo la que pregunta. entiendo de su pregunta es que por algún motivo no se ha localizado al acusado y no se encuentra en sede judicial. Cuando viene la víctima, dice los hechos, la gravedad, el miedo, la situación, se valora la fiscalía, se valora el abogado que haya podido representar a la víctima, y yo creo que se puede dictar una orden naturalmente inmediata, la necesidad de comunicación al acusado, y cualquier cosa que pueda producirse hasta el momento que él tenga conocimiento de esa orden de alejamiento, desde luego lo que no vamos a tener es un quebrantamiento de medida cautelar. Pero yo creo que dictarse se puede. Ahora, evidentemente, como todo, tiene que conocerla el acusado y tiene que conocerla el que ha sido denunciado para poder ejercitarla, si eso es lo que pregunta. Creo que sí. Yo creo que cerramos. Voy a realizar la última pregunta de Juan Ignacio, Pajares también. Son dos en realidad. Una, ¿es cierto que la inmediación no se puede utilizar en contra del reo? En las declaraciones de víctimas menores en fase de instrucción, ¿es legal que preste su declaración sin presencia del abogado del investigado? Declaración de la víctima. Una cosa es la legalidad y otra cosa es la eficacia probatoria que pueda tener. Es decir, por las circunstancias que sea, a un menor se le puede tomar declaración en el sitio que sea, en el juzgado, etcétera, tal. Evidentemente, si no ha habido contradicción, si no ha habido la presencia del abogado de la defensa y del acusado, pues evidentemente esa declaración, si por algún motivo se decide que el menor no declare porque no puede, porque no se, pues no va a tener ninguna eficacia probatoria, sin duda alguna. No, yo creo que dice, a lo mejor estoy en lo incierto, pero yo creo que hace esta pregunta Juan Ignacio justamente porque las declaraciones de las víctimas, ahora, menores de 14 años, creo que es esto, ahora se le atribuye valor de prueba preconstituida. Digo ahora desde el año 2023. Sí. Con lo cual, si tiene valor de prueba preconstituida y se procede al interrogatorio del menor víctima sin que el acusado esté con su abogado. Es que no es preconstituida. Claro. O sea, descarto que sea preconstituida y que tenga eficacia probatoria. Que sí, pero que tenga tal carácter. No tiene, no datos. he podido preguntar nada. Sí. Soy de esa opinión. ¿Vale? ¿Y es cierto que la inmediación no se puede utilizar en contra del reo? Bueno, es que la inmediación, es que no alcanzo, seguro que tiene un sentido la pregunta importante. Es decir, yo no puedo decir, porque a mí me ha gustado cómo ha declarado la víctima, que me ha encantado, o sea, me parece súper sólida, etcétera, y condeno, ¿no? O sea, quiero decir, el hecho de que yo tenga inmediación no puedo abusar ni puede otorgarme digamos, carta abierta, no tengo que motivar nada, no tengo que racionalizar nada, no tengo que decir nada, estaría impidiendo la posibilidad de saber cuál es el motivo de la condena, cuál es el motivo por qué se estima una declaración frente a la del acusado, y por lo tanto estoy vulnerando derechos fundamentales importantísimos. María Luisa, te piden que repitas una de las sentencias que no veo cuál es. Que alude a la inmediación, que es tan importante. Ah, la de la apelación. Sí. Mira, la de la apelación, vamos a ver dónde la tengo. Un momento. Aquí. Yo creo que mira, es la 136-2022 de 17 del 2 del 22. Bueno, pues aquí lo dejamos. Muchas gracias a todos los que están desde su casa, nos han visto, a los presentes. Confío vernos en el curso y en el próximo enero ya para felicitarnos el nuevo Ya año. está abierto el plazo de prematrícula y bueno, no lo dejen para última hora, no vaya a ser que se queden sin plazas. Muchas gracias a todos.